Empezamos a ver las primeras aplicaciones que tiene la derivada de una función y nos vamos a enfocar hoy en los conceptos de recta tangente y recta normal a la gráfica de una función en un punto. Vamos a recordar el concepto principal que sustenta los contenidos de esta clase, que es justamente la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Si f de x es una función derivable en x igual a, entonces f' en a, es decir, la derivada de f en a, mide la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función original en el punto, bueno, a f de a. Es decir, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente al gráfico, en ese punto. Ese concepto, que es la idea geométrica más saliente del concepto de derivada, es el que le da cuerpo a todo lo que viene a continuación. Recta tangente. Bueno, el concepto gráfico ya lo tenemos del principio de la unidad. Lo que nos interesa ahora es determinar la ecuación completa, no solamente la pendiente, sino la ecuación con su pendiente y ordenada al origen, de la recta tangente a una función f de x en un punto cualquiera a f de a. Donde en una primera instancia vamos a asumir que la función es derivable en ese punto. Bueno, acá tenemos una gráfica general, una función, aparentemente pareciera ser cuadrática, que es la gráfica verde, un punto cualquiera a f de a, de su gráfica, y la recta tangente en ese punto, que es la recta roja. El concepto que ya vimos al principio, de recta que roza a la gráfica de la función en ese punto. Nos preguntamos entonces cuál es la ecuación completa de esa recta con la estructura tradicional de la ecuación de una recta, ¿no? Bueno, la pendiente, la m, es fácil de determinar porque sabemos por el concepto que recordé en la filmina anterior que la pendiente de esta recta justamente es la derivada de la función especializada en el punto. La pregunta es cómo calculamos el otro elemento que aparece presente en la ecuación de una recta, que es la ordenada del origen, la b. Bueno, vamos a aprovechar el hecho de que la recta contiene al punto de tangencia, al punto a f de a, un punto que, si la ecuación de la función original es conocida, que debería serlo porque si no, no tiene sentido el ejercicio, es un punto que podemos calcular, cuyas coordenadas podemos calcular con facilidad. Vamos a un ejemplo. Vamos a calcular la ecuación de la recta tangente a f de x igual 2 logaritmo natural de x más 3 en el punto de x0 igual 1. Bueno, a mí me gusta presentar al principio una idea gráfica de lo que estamos buscando. Acá lo que tienen es la gráfica de esta función, que es la gráfica verde, la curva verde, el punto 1 f de 1, que es el que está remarcado en azul, y la recta tangente en ese punto, que es la recta roja, y esa es la recta cuya ecuación queremos determinar. Bueno, vamos a empezar por la pendiente. Dijimos que la pendiente de esta recta tangente es la derivada de la función especializada, bueno, en este caso en 1. Si quiero especializar una función derivada, necesito calcular la ecuación de la función derivada primero. La función original es esa, y su derivada por aplicación de reglas es 2 sobre x, con lo cual la derivada especializada en 1 me va a dar 2. Entonces, lo que sé hasta ahora es que la ecuación de la recta tangente va a ser y igual 2 por x más cierta ordenada al origen que desconozco. Sabemos que la recta pasa por el punto de tangencia, el punto 1f de 1. Y podemos calcular f de 1 muy fácil, porque es especializar la función original en x igual 1. F de 1 sería 2 logaritmo natural de 1 más 3. Fíjense que acá estoy reemplazando en la función original, como hacemos en cualquier función si tenemos la x y queremos calcular la y. Bueno, esto nos da 3, porque el logaritmo natural de 1 vale 0. Entonces, la recta y igual 2x más b pasa por el punto 1, 3. Reemplazamos a x y a y por estos valores, por 1 y por 3,
y generamos una pequeña ecuación para obtener el valor de b, que es 3 igual a 2 por 1 más b, es decir, b vale 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es y igual 2 por x más 1. Y antes de avanzar voy a retroceder al gráfico inicial. Acuérdense la ecuación que es 2 por x más 1. Y fíjense cómo todo cierra en términos de que la recta claramente es creciente y la pendiente me dio 2, que es un valor positivo, así que es coherente. Y la ordenada del origen, si se fijan las pequeñas graduaciones que están a la vista, la ordenada del origen, que es el punto de contacto con el eje Y, es exactamente 1. Es decir, hay coherencia entre lo gráfico y lo analítico, ¿sí? Bueno, continuamos. Si la función es derivable en el punto, como el ejemplo de recién, el procedimiento es siempre el mismo. La diferencia únicamente puede radicar en la complejidad de la derivada de la función. Pero siempre los pasos son un poco los mismos. Derivo la función, especializo en el punto, eso me devuelve la pendiente de la recta tangente, y luego, usando el punto de tangencia, puedo determinar el valor de la ordenada del origen. O sea que no hace falta presentar más ejemplos de este tipo, porque serían simples ejemplos de derivación, que ya es algo que trabajamos bastante. Y vamos al segundo concepto que nos toca explicar en esta clase, que es el concepto de recta normal. Denominamos recta normal a la gráfica de una función f de x en un punto a f de a la recta perpendicular a la tangente que pasa por ese punto. Y en este esquema va a quedar bien clarito. La recta roja es la recta tangente y la que acabamos de presentar y cuya ecuación ya sabemos calcular. Y la recta azul es la recta normal, que fíjense que es perpendicular a la tangente, forma ángulo recto, y pasa por el mismo punto de contacto con la función, digamos. En matemática, normal significa perpendicular. No solo en matemática, también, por ejemplo, o sea, es en el contexto de las ciencias exactas, me atrevo a decir. Una de las interpretaciones que se le da a la palabra normal es la de perpendicular, y piensen, si no, en física, cuando se habla de la fuerza normal, que es la fuerza justamente perpendicular al plano de apoyo. La fuerza que el piso nos hace a nosotros, digamos, cuando estamos parados. Bueno, para determinar la ecuación de la recta normal a una función en un punto hay que recordar un concepto muy sencillo que tiene que ver con contenidos de función lineal, y es que rectas perpendiculares tienen pendientes opuestas e inversas. Entonces, en este caso, cuando queremos calcular la ecuación de una recta normal, la pendiente que vamos a utilizar va a ser menos 1 sobre la derivada en el punto. Es decir, es el opuesto e inverso correspondiente a la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Opuesto es con signo contrario, por eso el menos, e inverso significa que lo damos vuelta visto como fracción, por eso el 1 sobre. Esta es la única diferencia. Bueno, esto por supuesto tiene validez siempre que la derivada de la función sea distinta de 0, ¿no? Porque en ese caso este cociente no estaría definido. Después vamos a estudiar ese caso particular. El resto del procedimiento es exactamente igual al que vimos para calcular la ecuación de una recta tangente. Vamos con un ejemplo. Vamos a determinar la ecuación de la recta normal a la función f de x igual menos coseno de 2x en x igual pi sobre 4. Bueno, les presento ahora entonces la gráfica de la función y la gráfica de la recta normal en ese punto. La función obviamente trigonométrica con sus características de periodicidad, y el punto pi sobre 4, que justamente es una raíz de la función, y la recta normal en ese punto, que fíjense que es una recta bien perpendicular a la gráfica de la función. Bueno, vamos a encontrar la ecuación de la recta azul. Vamos a empezar por la pendiente. Dijimos que la pendiente es menos 1 sobre la derivada de la función en pi sobre 4. Otra vez necesito primero calcular la función derivada.
Ahí tenemos la función original y ahora la voy a derivar. La derivada es, por aplicación de regla de la cadena y reglas de derivación que están en tabla, seno de 2x por 2. Entonces, especializo la derivada en pi sobre 4. Me va a quedar seno de, bueno, pi sobre 2 sería eso, que vale 1, por 2, 2. Ese 2 representaría la pendiente de la recta tangente, pero no me interesa la recta tangente ahora, me interesa la recta normal. Entonces lo que hago es tomar el opuesto inverso de 2, que es menos 1/2. Esta es la pendiente de nuestra recta. Así que hasta ahora la ecuación va a ser y igual menos 1/2 x más b. Y ahora calculamos b de la misma manera que hicimos en el cálculo de la recta tangente. La recta tiene que pasar por el punto pi sobre 4, f de pi sobre 4. Calculamos f de pi sobre 4 reemplazando en la función original a la x por pi sobre 4, eso da 0. Pues nos queda coseno de pi sobre 2, que vale 0. Con lo cual el punto de tangencia es el punto este pi sobre 4, 0. Y lo que tenemos entonces es, al reemplazar a la x por pi sobre 4 y a la y por 0, esta pequeña ecuación de la cual deducimos que la ordenada de origen es pi sobre 8. Por lo tanto, la ecuación de la recta normal es y igual menos 1/2 x más pi sobre 8. Insisto, es un procedimiento igual al de la recta tangente, la diferencia es que a la derivada la tienen que cambiar de signo y dar vuelta para calcular, digamos, la pendiente de la recta. Todo el resto es igual.